En un tiempo no tan lejano, muchas de las tecnologías que hoy damos por sentadas eran simples fantasías salidas de la imaginación de escritores y cineastas. Viajar al espacio, hablar con alguien al otro lado del mundo a través de una pantalla o tener robots como ayudantes personales eran sueños imposibles, reservados para las historias de ciencia ficción. Pero la historia nos ha demostrado algo fascinante: lo que una vez fue ficción, con el tiempo puede convertirse en realidad. En este vídeo, nos sumergiremos en los momentos en que la creatividad del pasado dio lugar a los avances que moldean nuestro presente. Acompáñanos y descubre cómo la línea entre lo imposible y lo posible se ha ido desdibujando con el paso del tiempo. En 1865, el escritor francés Julio Verne publicó una obra que desafiaría los límites de la imaginación de su época: De la Tierra a la Luna. En esta novela, Verne narró la historia de un grupo de aventureros que construían un gigantesco cañón para disparar un proyectil espacial hacia la Luna. Lo más sorprendente de esta obra no era solo su audaz premisa, sino también los detalles técnicos que anticiparon de manera casi profética el futuro de los viajes espaciales. El cine también se inspiró pronto en esta idea de conquistar el espacio. En 1902, Georges Méliès creó Le Voyage dans la Lune, Viaje a la Luna, considerada la primera película de ciencia ficción de la historia. El cortometraje trata de un grupo de astrónomos que construyen un cohete y viajan a la Luna. Allí, se enfrentan a criaturas lunares llamadas selenitas. Son capturados y logran escapar, regresando triunfantes a la Tierra. Con innovadores efectos especiales y un estilo teatral, este cortometraje de aproximadamente 14 minutos marcó un hito en la historia del cine. Lo que alguna vez fue un sueño plasmado en la literatura y el cine comenzó a materializarse a mediados del siglo XX. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1. El primer satélite artificial en alcanzar la órbita terrestre, marcando el inicio de la era espacial. Poco después, en 1961, el cosmonauta Yuri Gagarin hizo historia al convertirse en el primer ser humano en viajar al espacio a bordo de la nave Vostok 1. Pero el momento cumbre llegó en 1969, cuando la misión Apolo 11 de la NASA llevó a Neil Armstrong y Buzz Aldrin a caminar sobre la superficie lunar. Este logro no solo cumplió el sueño de generaciones, sino que también demostró que la humanidad podía alcanzar las estrellas. Así, lo que en siglos pasados era fantasía y ficción e imposible para muchos, se convirtió en realidad. Realidad que para nuestro tiempo actual ya es un tema común y forma parte de nuestras vidas. El siguiente tema son las videollamadas, algo tan cotidiano hoy gracias a aplicaciones como FaceTime o Zoom. Alguna vez fueron una visión futurista que solo existía en la ficción. Una de las primeras referencias icónicas aparece en la serie animada Los Supersónicos, de Jetsons, estrenada en 1962, donde la familia del futuro se comunicaba a través de pantallas que permitían ver y hablar con otras personas al instante. Esta tecnología no solo fascinaba a los espectadores de la época, sino que también simbolizaba un mundo en el que la distancia dejaría de ser una barrera. El desarrollo de las videollamadas es el resultado de décadas de innovación en diferentes campos, como la transmisión de vídeo, la compresión digital y las redes de telecomunicaciones. Sin embargo, hay figuras y empresas clave que jugaron roles importantes. Bell Labs, creadores del Picturepone en 1964, sentaron las bases para la comunicación visual a distancia, aunque estaba limitada por la tecnología de la época. AT&T, compañía americana de teléfonos y telégrafos. IBM fueron claves. Otras empresas, como Sony Polycom, también contribuyeron a hacer realidad lo que en épocas pasadas era fantasía. Las videollamadas son esenciales hoy en día para conectar personas en tiempo real, eliminando barreras geográficas. Son fundamentales en el trabajo remoto, la educación a distancia, la médica virtual y las relaciones personales, facilitando una comunicación más humana y efectiva en un mundo globalizado y digital. He aquí otra historia de ficción que se hizo realidad.
En 1870, Julio Verne maravilló al mundo con su novela 20.000 leguas de viaje submarino, una obra que transportó a los lectores a las profundidades del océano a bordo del icónico Nautilus. Este submarino, comandado por el enigmático Capitán Nemo, era una maravilla tecnológica para la época, impulsado por energía eléctrica, capaz de sumergirse a grandes profundidades y equipado con lujosos interiores que incluían una biblioteca y un salón panorámico para observar la vida marina. Aunque la descripción del Nautilus era impresionante, en 1870 esta tecnología no existía y el concepto de un submarino funcional era visto como una idea sacada de la fantasía. Sin embargo, la realidad comenzó a ponerse al día con la imaginación de Verne a finales del siglo XIX. En 1864, unos años antes de la publicación de la novela, el ingeniero español Narciso Monturiol ya había diseñado y probado el Ictíneo II, un prototipo de submarino propulsado por energía anaeróbica, aunque estaba lejos de las capacidades descritas en el Nautilus. Posteriormente, en 1900, el Holland B, diseñado por John Philip Holland, se convirtió en el primer submarino práctico adoptado por la Marina de los Estados Unidos, marcando un avance significativo en la tecnología submarina. El verdadero punto de inflexión llegó durante el siglo XX con el desarrollo de submarinos modernos utilizados en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estas máquinas, aunque rudimentarias en comparación con el Nautilus, demostraron la utilidad militar de los submarinos. En las décadas siguientes, los avances tecnológicos hicieron realidad muchas de las características imaginadas por Verne. La energía eléctrica fue reemplazada por la energía nuclear, permitiendo que los submarinos modernos permanecieran sumergidos durante meses. Ejemplos como el USS Nautilus de 1954, el primer submarino nuclear del mundo, evidenciaron cómo la visión de Verne se había transformado en una realidad tangible. Lo que comenzó como una historia de ciencia ficción terminó siendo una inspiración directa para ingenieros y científicos. Hoy en día, los submarinos no solo se utilizan con fines militares, sino también para la exploración de los océanos y la investigación científica, abriendo ventanas a mundos submarinos que alguna vez solo existieron en los sueños de un escritor visionario. Los robots es otro tema que ha fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos. Aunque el concepto como lo conocemos hoy no existía, relatos como el golem de la tradición judía o los autómatas descritos por Aristóteles y creados en la Grecia antigua ya planteaban la posibilidad de construir algo capaz de imitar la vida. Sin embargo, fue en 1921 cuando el escritor checo, Karel Apek, en su obra de teatro, Rossum's Universal Robots, introdujo por primera vez la palabra robot. En su obra, los robots eran seres artificiales diseñados para trabajar incansablemente al servicio de los humanos, pero eventualmente se rebelaban. Este concepto no solo marcó el inicio de la visión moderna de los robots, sino que también sembró la idea de las complejas relaciones que podríamos tener con ellos. En ese entonces, pensar en robots inteligentes era una utopía tecnológica. La ciencia del momento apenas podía soñar con construir máquinas automáticas y mucho menos con dotarlas de inteligencia. Sin embargo, esta limitación no detuvo la imaginación. En 1927, el cine llevó la idea de los robots al público masivo con Metrópolis, una obra maestra del cine mudo dirigida por Fritz Lang. En ella, María, un robot humanoide creado para sembrar el caos, se convirtió en un ícono cultural. La película no solo reflejaba las ansiedades de la industrialización, sino que también introdujo la idea de los robots como figuras casi humanas, capaces de desafiar nuestras nociones de control y moralidad. En 1956 se celebró la Conferencia de Dartmouth, considerada el nacimiento oficial de la inteligencia artificial como disciplina científica. Fue en esta época que los investigadores empezaron a soñar con crear máquinas que no solo realizaran tareas físicas, sino que también podían pensar. En 1966, el sueño dio su primer gran paso con la creación de Stucky the Robot, desarrollado por el Stanford Research Institute. Stucky fue el primer robot móvil con la capacidad de analizar su entorno, tomar decisiones y realizar acciones de forma autónoma, aunque limitada. No era humanoide ni impresionante a simple vista,
pero representaba un cambio de paradigma. Las máquinas ya no solo obedecían comandos, sino que empezaban a interpretar el mundo por sí mismas. En los años 70, Star Wars nos dio a los entrañables R2-D2 y C-3PO, mientras que Blade Runner, 1982, exploró los dilemas morales de crear replicantes, robots casi indistinguibles de los humanos. Estas obras no solo influenciaron a la cultura popular, sino que también inspiraron a ingenieros y científicos a alcanzar lo que la ficción mostraba. En los años 70, los robots industriales comenzaron a transformar la manufactura, realizando tareas repetitivas con una precisión y velocidad inigualables. En los 90, los robots domésticos como las aspiradoras inteligentes llevaron la robótica a los hogares. A medida que la tecnología avanzaba, también lo hacía la inteligencia artificial, permitiendo que las máquinas fueran cada vez más inteligentes. Hoy, los robots son una parte esencial de nuestra vida cotidiana. Desde asistentes virtuales como Siri y Alexa hasta humanoides como Sofía. La tecnología ha cruzado fronteras que alguna vez parecían imposibles. Los robots no solo realizan tareas físicas, sino que también aprenden, se adaptan y hasta se comunican con nosotros. Lo que comenzó como un sueño improbable en obras de teatro y películas se ha convertido en una realidad que evoluciona constantemente, desdibujando los límites entre la ciencia ficción y el mundo real. Así como estos ejemplos que un día parecían imposibles para la mayoría de los habitantes de nuestro planeta y que, gracias a la visión y el esfuerzo de unos pocos, se volvieron realidad, hay muchos más avances que también surgieron de la imaginación humana. La comunicación inalámbrica, que permite que hoy estemos conectados al instante desde cualquier rincón del mundo, la impresión 3D, capaz de crear desde herramientas hasta partes del cuerpo humano. Los vehículos autónomos, que prometen transformar la forma en que nos movemos. La exploración de Marte, que nos acerca cada vez más a convertirnos en una especie interplanetaria. Y los órganos artificiales, que están salvando vidas y desafiando los límites de la medicina. Todos estos avances alguna vez fueron considerados fantasía, simples sueños o ideas inalcanzables. Esta lista no es exhaustiva, porque la historia nos ha demostrado que la creatividad humana no tiene límites. Lo que hoy nos parece imposible, absurdo o lejano podría ser una realidad cotidiana mañana. La imaginación siempre ha sido el primer paso hacia la innovación, y nuestra capacidad de soñar es lo que ha permitido romper las barreras de lo conocido. Al cerrar este recorrido por ideas que trascendieron la ficción para transformarse en realidades tangibles, queda una reflexión: no sabemos hasta dónde llegaremos como especie. El futuro está lleno de posibilidades inimaginables y depende de nosotros continuar explorando, inventando y desafiando los límites. Cada pequeño avance que logramos no solo cambia nuestra forma de vivir, sino que también redefine lo que significa ser humano. El potencial de nuestra creatividad y determinación es infinito, y ese futuro que parece imposible está, quizás, más cerca de lo que creemos.